Samael, ¿cómo vamos? A un nuevo día, un nuevo episodio. Qué bacano en esta segunda temporada ya camellando duro, Sama. ¿Cómo va la causa, Sama? Excelente, excelente, muy contento porque esa primera temporada de Tras la Armadura nos volvió a enlazar con nuestros hermanos veteranos. Hablamos con veteranos de la policía, del ejército, soldados, oficiales, suboficiales y nos contamos nuestros temas y creo que ha sido muy enriquecedor este programa de Tras la Armadura. Yo creo que el espacio que se le está brindando a los veteranos de contar sus historias o de escuchar las historias de otros veteranos ha cumplido el objetivo. La comunidad sigue fortaleciéndose, nuestros amigos y compañeros veteranos siguen escribiendo, se han conectado unos con otros, han identificado en los que nos han acompañado en los diferentes episodios personas que los inspiran en sus procesos de transformación. Y bueno, en esta segunda temporada, donde ya le hicimos un homenaje a nuestros héroes que fueron afectados en el conflicto, en esta segunda temporada sí la cosa se explotó, John. Ahora sí llega gente de otros países, veteranos que están en otros países, veteranos emprendedores, y historias más que contar, John. Así es. El objetivo de la primera temporada se cumplió. Sí, tenemos 10 historias de carne y hueso. O sea, aquí el cuento de la resiliencia no es el del libro. Aquí 10 historias materializadas, resilientes, veteranos que emplearon muchas de las habilidades adquiridas en el servicio para sobreponerse a esos obstáculos que les fue dejando la vida militar y que les fue presentando la vida por retiro. A la comunidad darle las gracias por regalarnos su tiempo, porque siempre el tiempo es lo más valioso que tenemos hoy. En los suscriptores de YouTube, por favor sigan compartiendo, muy agradecido. En Instagram, agradecidos con los mensajes, con las suscripciones que recibimos todos los días. Y nada, no nos queda sino seguir, Sama. Yo creo que estamos en el camino, estoy contento y hemos recibido muchos comentarios. Ahora, te voy a decir una cosa. La primera temporada nos dejó, digamos que una vara alta, ¿ok? O sea, los invitados es una vara alta. Pero te digo que esta segunda temporada traemos invitados tras fronteras. Salimos de Colombia para demostrarle a los veteranos en Colombia que los veteranos somos en el mundo. O sea, que los retos que enfrentamos en la veteranía no los enfrentan solo los veteranos en Colombia, sino todos los veteranos en el mundo. Entonces, hoy traemos un invitado fuera de las fronteras de Colombia que va a ser de un capítulo de un aporte increíble para todos los veteranos. Y te voy a contar a ti, a la audiencia, de qué va a tratar el episodio de hoy. Mira, hoy vamos a hablar cómo a Víctor le costó manejar la negativa de su esposa para no retirarse y cómo convertir todo eso en crear una empresa de seguridad privada. Son retos de la vida real, Sama. O sea, no son de una película de Netflix, no es Hollywood, es un reto de un veterano real, Sama. ¿Cómo la ves? Es similar, ¿no? El proceso y las relaciones de los seres humanos son muy similares, lo acabas de decir. En Colombia puede que algunos de nuestros veteranos digan, no, que es que a mí es el único que me pasa esto, yo soy el único que estoy sufriendo tal situación. Pero con la llegada de nuestros veteranos de otros países, de otras fuerzas, con visiones totalmente distintas, encontramos que la interacción entre los seres humanos es similar. Entonces podemos encontrar inspiración en la historia de mi capitán Víctor y sacar de esa historia puntos importantes para ponerlos en práctica en nuestras propias situaciones de vida. Bueno, Sama, sin más preámbulo, te voy a decir una cosa. Vamos a darle la oportunidad a Víctor que nos cuente quién es, cómo llegó, darle las gracias por estar acá. Y Víctor, bienvenido. Gracias, John. Gracias, Samuel. Pues les mando un saludo desde México a la comunidad de la armadura, Tras la Armadura. Mi nombre es Víctor Valencia Puga, tengo 50 años de edad, nací el 12 de septiembre de 1974 en un municipio que se llama Manzanillo del estado de Colima, México. Aquí en Manzanillo estudié lo que es la primaria, la secundaria. Y cuando iba en tercer semestre de la preparatoria, tenía un mejor amigo en la prepa que se llama Ricardo. Entonces, en una de esas vi a Ricardo que traía
un folder en la mano y le pregunté, yo le decía tío porque se apellida igual que mi papá, se apellida Valencia. Le dije, oye tío, ¿qué llevas ahí? Y me dice, no, pues vengo de la dirección, pedí mis papeles porque voy a entrar a la Heroica Escuela Naval Militar. Y le dije, ¿y qué es eso? Y ya me empezó a decir que era una escuela de formación militar, que se levantaban temprano, que corrían. Le dije, ¿juega fútbol ahí? Sí, hay cancha de fútbol y todo. Entonces me llamó la atención. Ese mismo día metí papeles y al día siguiente se cerraba la convocatoria. Entonces, y le dije, ¿a dónde hay que ir? No, pues hay que ir a la zona naval. Me presenté y me dijeron, pues si quieres, hoy se cierra la convocatoria, vente y de una vez. Y me pusieron a hacer las pruebas iniciales, que era correr, nadar, hacer lagartijas, barras. Terminé vomitando el sobreesfuerzo, a pesar de que me gustaba el deporte y demás. Pasé esa primera fase y ya y ya regreso a casa y le dije a mi mamá y papá, no, pues que voy a entrar a la escuela naval y como que me tiraron a loco, no me creyeron. Y ya empecé a hacer todo el proceso, fui pasando los exámenes. Aquí en México el proceso para entrar de estudiante de cadete de la escuela naval es en dos fases. Una primera fase que le llaman preliminar, que por estados, todos los jóvenes que se inscriben y ahí presenta uno exámenes físicos, médicos, psicológicos y el académico. Y así en toda la República, en todo México. Entonces, los que logran pasar esa primera fase se van a la segunda fase o fase definitiva, que es en la Heroica Escuela Naval Militar, que se encuentra en Veracruz, en un poblado que se llama Antón Lizardo. Ahí nos concentran a todos los que pasamos la primera fase de toda la República. En esa ocasión llegamos alrededor de 1,200 y igual volvemos a competir en lo mismo, pruebas físicas, académicas, psicológicas y al final quedamos 200 y quedaron otros de reserva y al principio cuando entramos a la escuela naval se empezaron a ir algunos y jalaban de la reserva a seguir completando. Y ya de estudiante, pues ahí empieza otra vida, otra etapa, otra realidad. Cuando entra uno a la escuela naval, cuando entra uno a primer año le llaman potros o potrillos y es una vida un poco compleja, pero bonita y divertida. Quitada. Para a mí me tocó mucha suerte. El que fue mi secretario, pues fue a todo dar, era chido, y ya me protegía hasta cierto. Me la pasé muy bien el primer año. Yo como ya tenía la preparatoria, no se me dificultó mucho porque lo académico no le batallé mucho, fue más la adaptación al medio militar, a la rutina, ¿no? De levantarse 4 de la mañana y dormirse 12 de la noche, 1 de la mañana y así. Andaba uno como zombie, ¿no? Se me fue el año como zombie, ni lo sentí. Ya en segundo año cambia la cosa, ahora nos toca enseñar a los de primer año y también fue divertido el segundo año. En el segundo año sí me pasó como que irme de cadete, o sea, como que ya no le encontré mucho sentido, pero ya mi familia les dije que yo me quería ir y ya me dieron coco wash de que no, que ahí estaba bien, que eso, que aquello y le seguí, ¿no? Ya lo rodearon, ¿no? Ya lo rodearon. Ya te dijeron cómo se va a salir. Sí, sí. Ya habían entendido Y la ya importancia de la decisión que había tomado. sí, y ya en cuarto año de la carrera, son 5 años de carrera, ya en el cuarto año, cuando iba a pasar a quinto, yo platicaba mucho con mi hermana la mayor, yo, somos 8 hermanos, 6 mujeres, 2 hombres, yo platicaba mucho con ella y con mi cuñado, les pedía consejos, a mi mamá no le pedía tanto consejo ni a mi papá porque ellos como que sentía en esa etapa que no me servían mucho los consejos que me daban mi papá y mi mamá, pero mi cuñado y mi hermana sí. Entonces, por ejemplo, recuerdo bien cuando llego a pasar a quinto, que le dije a mi hermana, a mi cuñado en unas vacaciones, saben que ya voy a pasar a quinto y como que todavía no le agarro sabor a esto. Y ya me dice mi cuñado, mira, a un gran porcentaje de profesionistas, un 80-90% terminan una carrera que no la de su vocación. Pero lo que importa es que tengas una profesión, de ahí vas a ganar dinero, el día de mañana te vas a casar y pues de ahí vas a alimentar a la familia. Y ya cuando termines una carrera vas a tener tiempo libre, entonces ahí haz lo que te gusta, tus hobbies. Por ejemplo, a mí me gusta mucho caminar, andar en bicicleta, todo lo que sea la naturaleza me gusta mucho. Y sí, eso hice ya cuando egresé, ya tenía más tiempo para mí, ya hacía lo que más me gustaba leer, me gusta dormir, me gusta jugar ajedrez, ir al mar, a nadar, a la playa, andar en bicicleta. Empecé a hacer lo que me gustaba y ya le empecé a agarrar sabor al medio militar y realmente me fue muy bien, muy contento, muy satisfecho en el activo.
Cuando recién salí de la escuela naval, me mandaron a barcos. Ahí estuve un año, año y medio en barcos, de oficial subalterno, de aprendiz. Este era el comisionado de poner la antena de Sky cuando llegábamos a puerto. Entonces eran comisiones sencillas. Representaba al mando en comisiones sin importancia. Cuando empieza uno, me fue bien. Ya de ahí por decisiones del mando, dijeron, pues tienen que agarrar especialidad y ya toda mi generación teníamos 4 opciones: agarrar la especialidad de piloto a la fija o a la móvil, la especialidad de informática, la especialidad de máquinas, maquinaria naval y la especialidad de infantería de marina. Yo como mi secretario, el de quinto año era infante de marina, pues le agarré amor a la infantería de marina. Entonces yo dije, pues voy a agarrar la especialidad de infantería de marina. Y agarré esa especialidad, terminé la especialidad y ya de ahí como unos 10 años estuve en batallones de infantería de marina, compañías y demás. Y ya después me comisionaron de maestro en la escuela naval, estuve de maestro en la escuela naval. Fue una etapa también muy bonita porque yo vengo de familia de maestros, mi papá es maestro, mis hermanas, casi todas. Entonces, sin querer, maestro, y yo creo que si no hubiera entrado a las fuerzas, la Marina hubiera sido maestro en el medio civil. Entonces me sentía muy, muy a gusto, muy satisfecho, muy realizado. Estuve un tiempo de instructor de la escuela naval, luego en otra escuela, y ya de ahí me comisionaron a México, al área de capitanías de puerto. Mi última etapa estuve en las aduanas marítimas de México. También estuve en la unidad de operaciones especiales que es de infantería marina, es como que el batallón más relevante de la marina. Ahí estuve y ahí pasaron unas situaciones que no me parecieron y ya fue cuando decidí irme de baja. Entonces ese fue mi parteaguas aguas para Esta historia que narras son ¿cuántos años de servicio, Víctor? 29. 29, 29 años de servicio. Bueno, Resumió 29 años en un par de... pero date cuenta de una cosa, Asma, cómo el proceso de formación y todo el devenir, pues es exactamente el mismo a los veteranos de Colombia que hemos tenido acá. Gracias, Víctor, por esa presentación y esa capacidad de síntesis. Y para la audiencia, ahí queda demostrado un veterano de la Armada de México contándonos su historia y contándonos cómo es el devenir de los veteranos. La pregunta para el capítulo de hoy, para el episodio de hoy, la pregunta para la audiencia es, ¿cómo aplicar mis conocimientos militares para construir una empresa en la vida civil, como llamamos nosotros, o en el escenario civil? Esa es la pregunta. Déjenos sus respuestas en los comentarios, escríbanos, denle like, compartan el episodio. Y como tenemos a Víctor aquí, que está nuestro invitado tras frontera, pues vamos a darle la oportunidad a Víctor de que nos oriente o que nos dé su opinión como veterano ya después de 5 años de estar retirado. ¿Cuál es tu visión frente a esta pregunta, Víctor? Muy bien, claro, claro que sí, John. Eh, Respecto a la pregunta, podría decirles que cuando me fui de retiro fue en México le llaman retiro voluntario. Yo todavía podría estar trabajando hasta el 2033, 2035. Yo me fui en el 2020. Entonces decido irme por unas cuestiones que no me parecieron. Decido irme, meto mi solicitud escrita de retiro y ya cuando regreso a casa y le digo a mi esposa, ya metí mi retiro, me dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No le pareció? Me dice, no, 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 mañana vas y revocas tu retiro. Y ya fui al día siguiente, quería revocar el retiro, pero me dijeron, no, ya no puedes revocar tu retiro. Ya regreso a casa, le digo, ya no puedo revocar el retiro. Ella sí se estresó mucho, se deprimió, lloró mucho. Sí me pudo un poco, le dije, no, ánimo, tranquila, todo va a estar bien. No, que voy a perder todos los beneficios, porque acá conforme van escalando de grados y ciertos beneficios muy buenos. Entonces, ya decidí irme de retiro y poco a poco se le fue pasando a mi esposa. Mi esposa está en la Ciudad de México. Yo regresé a ver a Manzanillo, Colima. Yo soy originario de Manzanillo, como les comenté. Y aquí empecé a emprender con el dinero que me dieron de retiro, 20 hectáreas, que son 200,000 metros cuadrados. Tenemos unas parcelas y le invertí ahí, puse papayera, me asocié con un agricultor
y como no tenía experiencia en los negocios, me jugó un poco chueco, pero al final recuperé la inversión. Posterior a ello, ya platicando con mi esposa, me dice, no, tú tienes que buscar una profesión de algo de lo que sabes, que es la seguridad. Todo el tiempo estuve pues en la Marina en temas de seguridad mayormente. Tengo muchas capacitaciones en seguridad. Y entonces empecé a implementar lo que es la seguridad privada aquí en Manzanillo. En particular, pues se me dieron las condiciones para ello. ¿Por qué? Porque Manzanillo es el puerto número 1 de todo México para la importación y exportación de contenedores. Entonces hay mucho trabajo que tiene que ver con lo portuario. Y por ejemplo, aquí en Manzanillo hay por mes se facturan alrededor de 25 millones de pesos, que serían como $0.5 millones. Eso se factura por servicios de seguridad privada. Entonces puse mi empresa y empecé a agarrar clientes y mi meta es en los próximos 3 años facturar un 3-5% de todo ese 100%. Es decir, tener unos alrededor de 100 guardias, 100 empleados. Ahorita tengo 22. Estoy por cerrar otro contrato. Voy a llegar a 30 y mi proyección es que en 3, 4 años voy a llegar a 100 guardias y hasta ahí. Y más o menos en ganancias con 100 guardias, yo voy a tener una ganancia como de 1,5 millones de pesos mexicanos. En dólares serían como $75,000 más o menos por mes. Pero mira, Víctor, que hay algo bien interesante en la parte de la historia que tú cuentas, que es recurrente, y es meterse uno en un negocio que no conoce, meterse uno en negocios que cree que porque tiene el capital es suficiente para hacer el negocio. Esa historia que tú cuentas, Víctor, te cuento que es una historia calcada del, no sé, 80-90% de veteranos en Colombia. Y por eso, y mira que por eso nosotros entre la armadura lo que queremos es, ahora estamos creciendo. Lo que nosotros queremos es tener un soporte para los veteranos en un plan de negocios. O sea, que el veterano salga y antes de meterse a sembrar papayas, a cultivar yuca, la vez pasada dije a comprar gallinas y me atacaron en la red que porque el campo no es deshonra. No, no, yo no estoy hablando del campo, estoy hablando del negocio. Antes de ponerse a meterse con gallinas, venga, espere, haga un business plan, hagamos un plan de negocio. Nosotros lo ayudamos, nosotros lo asesoramos. Por lo menos usted con un plan de negocios puede tomar decisiones más informados. Eso no le garantiza el éxito, pero lo prepara para el fracaso. Por lo menos dice, hombre, tomé una decisión informada y perdí. Pero lo que tú cuentas, Víctor, es, o sea, me parece haberme transportado, pues, o sea, El episodio negocio, 2 fue eso, que fue como en el sí, episodio 2 de la primera temporada. negocio y vea, afortunado tú que recuperaste la inversión, afortunado. En otros casos, la inversión se pierde. Entonces, mira que si, gracias a tu historia, para los veteranos que están viendo el programa, pues si te puedes saltar el pedazo de perder dinero sembrando papaya, pues sáltatelo, no tienes que hacerlo porque aquí te estamos diciendo que si emprendes en algo que tú no conoces o que careces de información, pues hay una alta probabilidad de fracaso. Y después de eso es que potencializas tus conocimientos y montas esta gran empresa de seguridad privada en Manzanillo, que es el principal puerto en México de contenedores. O sea, estás donde tienes que estar. Entonces, bien interesante ese pedacito, Víctor. Sí, John, para agregar lo que dices, sí es cierto de, de que hay que planificar, hay que buscar asesores y ya a 5 años de jubilado, yo me jubilé en el 2020, estamos en 2025. Ya les puedo decir que sí, que todos los militares del mundo tenemos una gran ventaja cuando nos vamos de retiro y queremos seguir obtener dinero a través del trabajo. Tenemos una gran ventaja con relación a los civiles,
¿Y cuál es esa gran ventaja? Pues lo que vivimos en el medio militar es ser responsables, disciplinados, cumplir con los horarios, manejar valores. Entonces, eso nos diferencia mucho con los civiles. Y si lo sabe uno canalizar y potencializar, le va a uno muy bien. A mí, por ejemplo, ya hoy en día les puedo decir que los clientes que tengo y cuando agarro más clientes es porque ya un cliente que tengo le habló del trabajo que yo llevo y, o sea, ya es por recomendación y eso es muy satisfactorio. Algo que a mí me favoreció también mucho para el negocio es que yo desde cadete, cuando iba en quinto año, en el último año de la carrera en la escuela naval, el último semestre lo realiza uno en el buque Escuela Velero Cuauhtémoc. Entonces, dentro de los puertos que nos tocó visitar, fuimos a varios puertos de Estados Unidos, entre ellos Hawái, fuimos a Rusia, a Corea, a China, a Japón. Y en Japón, a todos los puertos donde íbamos nos daban un recorrido. Y recuerdo bien, y se los comento, porque esto también me sirvió para hoy en día. En Japón, cuando nos dieron el recorrido, nos dice el staff que en la escuela naval japonesa manejan una cultura, una mística de que el joven entra a estudiar a la escuela naval de Japón y cuando egresan tienen la opción de irse a trabajar al medio civil o continuar en el medio militar. ¿Por qué? Bajo la premisa de que como es una escuela de formación militar, crean buenos ciudadanos, entonces son ciudadanos que le van a aportar a su país, a su nación. Entonces les dejan la puerta abierta a que decidan los jóvenes una vez que egresan. Y yo me quedé como que con ese comentario, entonces me voy de retiro y digo, bueno, pues todavía me siento entero, con energía y quiero aportar un granito de arena de todo el conocimiento que adquirí en el medio militar, de las estaciones, de los cursos y toda la experiencia que trae uno, pues a mí me tocó estar al frente de personal casi todo el tiempo. Llegué a estar al frente como de 500 personas, 1000 personas, entonces como que va uno agarrando experiencia a tratar al recurso humano, ¿no? Y de edades mayores que uno, menores y de todo. Entonces ese conocimiento, yo en Manzanillo, cuando hago el enlace con el cliente, le digo, ¿saben qué? Para mí lo más importante aquí no es obtener ganancia. Para mí la ganancia es como está en el cuarto, quinto punto. Para mí lo más importante es que el cliente esté satisfecho con el servicio, que los guardias de seguridad que contrato se sientan bien y les voy a pagar lo más que puedo. De hecho, yo les pago, estoy por arriba casi de todos, les pago bien. Entonces, como que son las dos cosas más importantes para mí en mi empresa. Tengo clientes satisfechos, tengo guardias contentos y todos felices y contentos, ¿no? Entonces, ¿qué les digo a los que estuvieron en las Fuerzas Armadas y ahora ya están jubilados, ya están en el medio civil? De que sí agarren busquen una empresa, pero algo que les llame la atención, que les guste, que les motive, y de esa manera todo va a fluir mejor. Yo hoy en día en Manzanillo con un club de jubilados y uno me pasó un tip, por ejemplo, que también se los paso a ustedes. Este jubilado llegó al grado de almirante, que es un grado de general, equivalente al ejército general. Y él el tip que me pasó, que me gustó mucho, dice que él en su casa, también porque lo escuché de otro jubilado, puso una especie de oficina. Ya en el grado de generales, pues ya son puestos administrativos acá en México. Infiero que en Colombia también, en las demás armadas. Entonces, pues ya en sus últimos 10, 15 años siempre estuvo en oficinas. Entonces, en su casa tiene un cuarto y la armó como si fuera su oficina, tiene su cafetera, casi todo lo que tenía cuando estaba en el activo. Y ahí se siente bien. Entonces, él se mete a su oficina, es como si estuviera trabajando y ya su familia también se siente bien, porque la familia también está acostumbrada a que uno casi no está con ellos. Se va uno temprano, llega uno tarde, se va uno un mes, 2, 3 meses de operativo, regresa una semana y así. Entonces, a mí me gustó ese tip. Yo ya hice mi oficina. Ese consejo no lo había escuchado y sí está bien. Está interesante poder acondicionar un espacio donde tú te sientas cómodo y seguir haciendo lo que te gusta. Ojalá sea una empresa y ojalá sea. Y mira que lo que tú dices es una premisa de las fuerzas. Garantizar un ambiente laboral o un ecosistema de la unidad óptimo para que la misión se cumpla. En últimas, traducido hoy en tu negocio es, garantizas que el ecosistema de los guardas y los stakeholders estén bien para cumplir la misión que es pues, vender un servicio, ¿no? Vender un producto y de una manera u otra las ganancias van a terminar llegando. Está genial esa historia. Dale saludos al almirante y dile
que aquí está Tras la Armadura para que cuando él quiera venir a darnos más tips, será un gran honor poder contar con él. Víctor, quiero devolverme un poquito en un punto de inflexión que nos gusta tratar mucho con los veteranos y es esa, ¿qué sintió Víctor? Aquí en Colombia también se pasa el retiro de manera voluntaria también, funciona igual, pero quisiera que de pronto nos contaras qué sintió Víctor el día que ya, o sea, el siguiente día que ya no se puso más el uniforme o esos días. Tenemos claro, tú ya dejaste claro que o sea, que tenías un brinco en la casa, o sea, que tenías ahí sí, que tenías algo por resolver con la señora, o sea, que eso tenía unos niveles de tensión un poco importantes con los que tuviste que llegar a tranquilizar, o sea, que eso ya es algo importante, pero también qué estaba pasando dentro de la cabeza de Víctor, el corazón de Víctor, cómo se sentía o cómo empezó a enfrentar esa primera fase aunque es de manera voluntaria, no ir al entorno donde tú te sientes más cómodo, ¿no? Sí, sí, todavía la recuerdo como si fuera ayer. Sí, es una fase que ya llega el último día de trabajo en el activo y te dicen, pues gracias, que te vaya bien. Pues para mí no fue tan brusco, tan hosco, tal vez por mi trabajo que tenía. Al contrario, sentí felicidad porque en el caso muy particular, mi baja fue porque yo lo decidí. Entonces, estaba consciente de ello. Los primeros 2, 3 meses sí me la pasé así como de vacaciones en casa y con la familia y pues ya con la familia enfrenté otra situación de que ellos no estaban acostumbrados a que yo estuviera a las 24 horas, ¿no? Este, en casa y ahí nos fuimos acoplando, un poco flexibilicé yo y pues también ellos tuvieron que flexibilizar, ¿no? Por no les quedaba de otra, no se podían ir a otra casa, entonces se tuvieron que también adecuar. Pues mis hijos bien, mi esposa también poco a poco fue asimilándolo, ya al paso del tiempo ya fue asimilándolo. Cuando le entré al negocio de la papaya se volvió a estresar, me volvió a dar otra regañada, pero ya ahora ya está contenta, ¿no? Podría decirles que ya está contenta, ya gano lo que ganaba en la armada, en el activo y el doble y un poco más del doble, entonces ya, en lo económico Ya está estamos bien, tranquila. gracias a Dios, está bien la cosa. Y pues esa es mi historia, mi estimado John, mi estimado Samael. Víctor, mira que tú usaste un término que me pareció muy interesante, que es un extraño conocido, ¿no? Es cómo vuelves a tu casa y te conviertes en un extraño conocido. Con Samael hemos hablado de eso, ¿no, Sama? Sí, sí. Oiga, mi capitán, una pregunta. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 2 hijos, una hija de 16 va a cumplir 17 y mi hijo va a cumplir 15. Claro, Y al principio, pues cuando me jubilé, llegué a la casa y quise poner mis reglas y luego me aplacaron. No, 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 aquí claro. no eres el capitán, aquí no vale. Y al contrario, tú eres el invitado, tú te sujetas a nosotros o te vas. Bueno, me sujeté, dije, bueno, Sí, sí. nos Yo creo sujetamos, ¿no? que, yo creo No, que pero con todo bien. la clave, mi capitán, siempre ha estado en las concesiones que de un lado y del otro se dan, ¿sí? Es lo que es. ¿Sí? No hay otra familia a la que tenga que ir uno después de retirarse, ni ellos van a buscar otro padre para que reemplace al que acaba de llegar. Es un tema claro, es de empezar a hacer esas concesiones y seguramente pues llegaron a puntos de acuerdo. Ese es el tema, los puntos de acuerdo. Es clave y es importante lo que hemos hablado con algunos veteranos, porque bueno, nosotros entendemos y esto es importante transmitírselo a otros compañeros veteranos. Nosotros entendemos que muchas personas salen de la institución, pero quieren seguir procediendo, si se puede decir así. Quieren seguir procediendo de la misma forma, con ciertos protocolos traídos del escenario militar, que es un escenario rígido, que es un escenario de pronto un poco cuadriculado, para imponerlos en un escenario que no se ha construido de esa forma. Entonces ahí empiezan unos choques de ideas, unos choques de formas de hablar, choques de formas de proceder también, que en muchas familias, lastimosamente muchas familias no han logrado eh, que el veterano deje de pensar de que aquí puede implementar esos protocolos, esos procedimientos que se vivían en el cuartel. Y lastimosamente eso ha llevado a la separación de las familias. Entonces la recomendación, y lo acaba de decir mi capitán, que no es un veterano colombiano, es un veterano de otro país viviendo las mismas circunstancias del proceso de transformación
de dejar 20 y pico de años de servicio para regresar a su casa. Pero lo ha dicho claro ahorita. En el diálogo con sus hijos le dicen, hey, recuerda que ya no eres el capitán de allá, del escenario rígido, cuadriculado y estricto. Ya este es un escenario de amor, de cariño y de construcción de hogar. Seguramente sobre esos pilares es que esa nueva vida que el veterano llega a vivir va a florecer con una familia más unida, viviendo nuevas experiencias y bueno, disfrutando al veterano. Ahora sí, ellos disfrutándolo a usted como veterano y usted disfrutándolo a ellos como su familia, porque ahora el 100% del esfuerzo es dedicado a esa familia, sí, o sea, a esas personas que lo estuvieron esperando durante tantos años. Entonces es bien importante lo que dice mi capitán ahí. Y creo que el mensaje es claro para muchos veteranos. Es claro que el gusto por ser soldado, el gusto por hablar de temas de geopolítica, de conflictos y toda esa vaina, y todos esos temas no va a desaparecer, pero no necesariamente tienes que seguir intentando llevar a casa protocolos, procedimientos que de pronto se veían en el marco del servicio. Es tratar de cambiar el... A mí eso me, a mí eso me costó trabajo, Víctor y Samael, les confieso. Me cuesta trabajo todavía, la verdad. Mm, Por alguna extraña razón, yo no puedo ver gente dormir bajo el mismo techo que no sé, o sea, hay algo en mí que, obviamente yo no digo nada, o sea, no estoy diciendo que levante, no, solo que siento en mí algo cuando veo gente dormir más de una hora que para nosotros era como habitual, ¿sí me hago entender? No Sí, digo nada, pero yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hacen durmiendo a esta hora? Pero no voy a decir quién, pero una persona que está muy cerca a mí me dice, es que usted ya no está allá, es que usted ya no está allá. Y acá se duerme así, pues acá trabajamos después de dormir, ¿sí? O sea, aquí trabajamos después de haber dormido un fragmento de tiempo, pero como mi concepción era con que tú durmieras 2 o 3 horas al día era más que suficiente, porque cuando yo estuve haciendo mi doctorado, ese era el tiempo más o menos que dormía durante 5 años. Entonces, inclusive cuando yo me retiro, me doy cuenta que tengo es un montón de tiempo que ya, o sea, cuando yo me retiro, yo terminé con un poco de tiempo en la mano que yo decía como, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Ahora qué hago? Y yo veía que la de gente como voltaje. que se iba a dormir y, o sea, la gente se iba a dormir, mis hermanos se iban a dormir y yo decía, ¿y esta gente por qué se va a dormir? O sea, ¿y esta gente por qué va a dormir hasta ahora? Decía yo, ¿no? Decía yo, ¿y esta gente por qué va a dormir hasta ahora? Pero resulta que yo me levantaba ría, volvía y ellos estaban durmiendo. Y entonces yo decía, oye, ¿y esta gente qué hace durmiendo? O sea, esta gente qué hace durmiendo hasta ahora? O sea, para mí eso era o sea, no sé. Y dices tú algo muy importante, Samael y Víctor también nos lo demuestra, es hay que flexibilizar, hay que hacer concesiones, tampoco se trata de imponerle estilos a nadie, porque de eso no se trata. Víctor, en este proceso de tu empresa que nos cuentas, que me parece increíble porque 100 empleados, bueno, no 100 empleados, porque hoy la nueva cultura organización dice que tienes que hablar de colaboradores, ¿no? 100 colaboradores en tu negocio es un reto bien importante. No es en número de personas para manejar, no es no es comparable al número de personas que ya manejamos. O sea, la habilidad está ahí, pero sí son sí son recursos diferentes. O sea, definitivamente son recursos diferentes. ¿Cuáles han sido los retos los 3 o 4 retos más grandes que encontraste al conformar tu empresa y en lo que llevas en este momento de tu empresa, Víctor? al principio, para hacer una analogía, podría decir que es como un bebé recién nacido. Empieza uno a gateando, luego a caminar y ya después se va haciendo todo más fácil. Al principio de los retos, a la hora de reclutar personal, batallaba mucho y se me iban y batallaba mucho. Yo tenía que entrar de turno, yo cubría el servicio porque sí o sí había que cumplirle al cliente. Y poco a poco fui mejorando el reclutamiento, de los procesos de reclutamiento. Me fui haciendo de personal jubilado, de retirados,
personal de clases y marinería, que es el equivalente como a, en el ejército me imagino que es como el equivalente a los soldados rasos, a los que entran al colegio. Acá en la Marina, acá en México, en las Fuerzas Armadas, que se componen por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, hay dos puertas de entrada a las Fuerzas Armadas. Una puerta de entrada es de estudiante, de cadete, que es la que yo agarré, y otra puerta de entrada es contratándose. Para contratarse hay dos ramos, con carrera y sin carrera profesional, con licenciatura o sin licenciatura. Entonces, aquí en Manzanillo hay mucho personal jubilado que entraron a las Fuerzas Armadas, pero que sin carrera, entraron de marineros o de soldados y fueron escalando, escalando hasta llegar a oficiales. Algunos, otros se quedaron de maestres. Entonces, el 80-90% de los 22 personas que tengo son ex marinos. Y pues ya con ellos nos entendemos bien, manejamos el mismo lenguaje, los mismos valores y estoy dando buen resultado y les pago muy bien. Entonces, todo ese proceso lo fui aprendiendo. Llegó un momento en que seguí creciendo como empresa, sí seguí agarrando clientes, pero como ya no había suficiente recurso humano calificado, empecé a fallarles y yo mismo empecé a entregar, a decirle al cliente, ¿sabes qué? Te voy a entregar el servicio porque no me siento cómodo dándote un servicio deficiente. Y lo que les puedo decir, que en el medio civil, ahorita tengo 22 guardias trabajando, o han pasado como 160, es decir, 160 personas he reclutado y de esas 160 nada más tengo 22, los demás se han ido por diferentes causas, porque no son puntuales, no hacen bien su trabajo, por diferentes causas. Entonces hay mucha rotación al principio. Por eso es que nada más digo que quiero agarrar 100 guardias y ya con eso es suficiente. Para mí ya es suficiente, ya no quiero más responsabilidad, también quiero llevármela tranquila. Puedo decirles que yo al día nada Claro, más porque trabajo 2 o 3 horas y los fines de semana no. Hoy en día voy a hacer deportes, dejo el celular en la oficina, en la casa y me voy a la playa, a caminar, a nadar, a andar en bici. Lo que les podría decir, Pero, entonces, pero, pero también mi capitán lo dijo hace un momento y me parece que también es clave, que es ponerse la camiseta, porque cuando mi capitán dice, es que me fallaron y me tocó recibir de turno, es el director de la empresa ir de guardia a cumplir esas 12 horas de un guardia que no le llegó a trabajar. Pero aún así se hace el esfuerzo porque se está construyendo un nombre o una empresa. A lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar es que eh, no hay procesos gratis, no hay éxitos gratis. O sea, hay que colocar una alta cuota de sacrificio en el desarrollo de la construcción de ese modelo de negocio que la persona decidió emprender o decidió iniciar. Yo trabajé aquí en Colombia también recién retirado. Trabajé como instructor en una empresa de seguridad que le había entregado, que se había ganado un contrato con USAID, con la Agencia de Cooperación Extranjera de Estados Unidos en Colombia. Pues yo capacitaba a las personas de las ONG que hacían diferentes tipos de actividades con los campesinos en Colombia en temas de autoprotección y de seguridad. ¿Qué me pude dar cuenta mientras el año y medio, casi 2 años que estuve con ellos? Que la rotación del personal que trabaja para las empresas de seguridad es supremamente alta. Ese es el activo más valioso, sí, pero yo veía que habían muchos problemas porque decían que dar de alta a un guardia, sí, o sea, la persona, el trabajador, dar de alta a un guardia implica comprar un uniforme, comprar unos zapatos, entrenarlo, darle unas capacitaciones, prestaciones, una cantidad de cosas que es una inversión fuerte para la empresa y a los 2 meses está diciendo, me voy. Y no con tiempo de anterioridad, sino el mismo día, me voy. Maneje usted. Claro, claro. Y el problema también, había otro problema que me habían comentado, o que también me di cuenta, que es en diciembre. En las épocas de fiesta, todo el mundo dice, muchas gracias, me voy a descansar. Entonces se quedan sin, ¿cómo fue que dijiste? Sin colaboradores. Se quedan sin colaboradores en las fechas más álgidas del año, que son las fiestas de fin de año, donde llega gente del exterior, donde hay reuniones familiares, bueno, donde hay muchas cosas. Se quedan sin el recurso más importante que son las personas. Entonces, a mí me parece clave lo que está diciendo mi capitán ahí con respecto a de que si le toca a usted como cabeza de esa idea, bajarse al nivel
que tenga que bajarse para que las cosas se den, pues en últimas, ¿qué tuvo que hacer? Pues ponerse de guardia e ir a hacer el turno que El turno. correspondía. Eh, Sí, Pero esa es la ahí está la diferencia, diferencia. esa es la diferencia, Ahí está, claro. esa es la diferencia, esa es la diferencia de de estar en un negocio donde tienes el conocimiento y estar en el negocio de las papayas. ¿Sí o no? Porque con el negocio de las papayas, ¿qué te tocaba? Creer, te tocaba creer, punto, porque no tiene uno capacidad de hacer nada, o sea, sí, o sea, no, que es que esta papaya, no sé, esas, bueno, sí, te toca creer. Aquí el core, tú sabes hacer el core y es donde tienes la oportunidad de cubrir el core. ¿El core cuál es? Poner el servicio. Ok, si no llega, ok, yo puedo ir y estoy cubriendo el core del negocio. Pero si no, bueno, ahora viene el problema que si no llegan tres o cuatro, pues no tienes cómo hacerlo, ¿no? Pero estamos hablando de estar en un negocio donde tú sabes, conoces el core, lo puedes hacer y tienes cómo sacarlo adelante y es chévere lo que nos cuenta Víctor, porque no sé, yo creo, y esto también hay otras personas un poco más expertas que yo en el mundo de los negocios, dicen que en Latinoamérica hay una particularidad con la cultura las empresas o de los negocios que queremos montar un negocio hoy y mañana comprar Mercedes, apartamento en la playa, vacaciones en Emiratos Árabes, o sea que somos muy dados a eso. Otro tipo de culturas asiáticas o en otras partes crean una empresa y dicen, esta empresa va a dar dinero en 20 años. O sea, esto que estamos haciendo hoy, 20 años nos va a dar dinero. Seguramente si llevas ese modelo a Latinoamérica, o no Latinoamérica, o, sí, o a los países hispanos, alguien le va a decir a usted, venga, vamos a montar esta empresa para que en 20 años tengamos plata. No, no, en 20 años no, yo no voy a hacer eso. No. sí, Entonces lo que nos dice Víctor, uno de los retos es ese, ¿no? Tratarlo como un niño, enseñarle, patear, y tú ya tienes tu meta que dices, la meta de este niño son 100, pero estoy entendiendo. Es que estamos hablando que el porcentaje de retención tuyo es, es menos del 10%. Estamos hablando del 8%. Y si quieres 100 significa que estás reclutando 2.000, o sea que tienes que hablar con 3.000 personas, o sea, manejar una unidad de recursos humanos para manejar 3.000 personas, saliendo, entrando, flotantes, los que están en proceso, o sea, entiendo que, entiendo que tu meta sea 100 teniendo la claridad de que ya es sí. algo enorme, ¿no? Sí, y yo hago un balance porque a veces no, en el caso de la seguridad privada, porque ya me pasó, llegué a tener 30 guardias y como dice Samael, los reclutaba, hacía gastos y al siguiente día ya se me iban y son pérdidas, pérdidas. Y me traían vuelto loco. Ya me sentía como que estaba en el activo. Dije, no, 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 ya estoy jubilado, ya tengo mi pensión. Yo regreso a lo mismo como los japoneses, o sea, yo quiero aportar mi granito de arena. De hecho, me agarraba a los guardias civiles o militares. Le digo, hey, aquí tú y yo hablamos algo y yo estoy cumpliendo con lo mío, te toca cumplir con lo tuyo. Y si no, pues por media vuelta, ¿no? Retírate. Incluso llegué a algunos como que ya se sentían como que con poder y estaban en turno y no hacían su trabajo y en ese momento iba y los despedía. Y yo, o sea, yo iba, llegaba y ¿sabes qué? Te me vas. O sea, ya me les ponía duro como un poco como militar, ¿no? Cuando el subalterno no quiere agarrar la onda, se le pone uno, pues ya en otro plan. Entonces, regresando, llegué a tener 30 guardias y me generaba mucho gasto, mucho gasto, mucho gasto y me traían estresado y vuelto loco. Y ahora que tengo 20 guardias, me sigue quedando la misma ganancia o hasta un poco más, porque ya esto no me dan problemas y estoy relax. De hecho, yo en diciembre estuve en México y todo por teléfono. Agarré un cliente por teléfono. Entonces, ya cuando logra uno tener control y dominio, pues así como cuando estábamos en el activo, ¿no? Al principio varias cosas se le parecen a uno complejas, pero aprende uno a ir sobrellevando las cosas, aprende uno a conducirse hacia con el superior, hacia con los iguales, subalternos. Anda uno como pez en el agua, o sea, todo anda uno bien. Acá en el medio civil es lo mismo. Si uno batalla acá, es que es muy difícil, es muy complejo, los civiles, es porque entonces a uno le faltan más
le faltan manejar otros conceptos, ¿no? Y ya yo hoy en día me la llevo relax, me la llevo muy tranquilo, o sea, ya también aprendí cómo dirigirme a los clientes. Yo ya les cobro bien a los clientes, les cobro caro a los clientes. Y si no me quieren, pues me doy el lujo de que, ¿sabes qué? Pues mejor no, le digo, porque no voy, yo le pago bien a los guardias. A mí exígeme cumplimiento en el servicio, pero si me vas a pagar poco, de hecho hay varios clientes que los he dejado porque me quieren pagar poco. Hay dos, tres clientes que ya eran mis clientes. También si no tratan bien a los guardias con dignidad, consideración, también les entrego el servicio porque se da mucho en el medio civil. A veces quieren ser así como muy prepotentes, como si fuera un general, ¿no? Que lo quiere estar a uno ahí. Muy respetuosamente les digo que de esa manera yo no voy a trabajar con ellos. Aquí en Manzanillo vemos 130 empresas de seguridad, o sea, hay mucha competencia, mucha empresa. Pero a mí me gustan los retos, a mí hasta se me hace divertido que haya muchas empresas. Disfruto más, entonces, porque pues ahí me comparo con otros, ¿no? Entonces, Claro. a mí me Y gustan los retos, compites con servicio. compito con... sí, Una preguntita, John. Yo quería preguntarle, mi capitán, usted acaba de decir que ya tiene la posibilidad de hablar con los clientes, aprendió a hablar con los clientes y entablar esa línea de diálogo. ¿Cuáles de las competencias que mi capitán adquirió durante el servicio se ha traído y usted realmente las ha utilizado y las ha puesto en práctica en este escenario civil? ¿Qué le puede recomendar a usted, a los que están de pronto activos y están viendo el podcast, están escuchando el podcast, están viendo el video, que fortalezcan esas competencias porque las van a requerir en cualquiera de los escenarios laborales que se puedan presentar, pero que son claves para utilizarlas después de? sí, las competencias que les puedo decir que deben de fortalecer o reafirmar es todas aquellas que adquirieron en el activo. Cada quien en el activo agarra diferentes caminos, diferentes capacitaciones, diferente experiencia laboral, de acuerdo a donde estuvieron trabajando. Entonces van agarrando conocimiento en trato con el recurso humano, con superiores y ciertas capacidades, cursos y capacitaciones. Entonces todo ese bagaje de conocimientos adquiridos es ya en el medio civil darles una desempolvada, o sea, ¿cuáles son mis fortalezas, no? ¿Cuáles son mis fortalezas? Por ejemplo, John tiene sus fortalezas, todos tenemos, si hacemos un análisis FODA de fortalezas, debilidades, todos nos conocemos, entonces esas fortalezas hay que potencializarlas y sobre esas trabajar en el medio civil. Usted, por ejemplo, Samael, John, sin duda alguna tienen muchas fortalezas, muchas aptitudes, entonces esas fortalecerlas y buscar un esquema de en el medio civil qué servicios pueden ustedes ofrecer de algo que ustedes ya dominan, que ya traen por el tiempo que estuvieron en las Fuerzas Armadas de su país. Es que hay un tema clave, hay un tema A mí me clave. ayudó, perdón, Samuel, a mí me ayudó mucho mi esposa, por ejemplo, como dice yo, cuando me metí a las papayas, pues me dio mi regañada, dice, como si tus 30 años estuviste de papayero, o sea, ¿cómo crees? Ajá. Y ahora que metí a la seguridad, dice, yo desde un principio te dije, y sí, tenía razón, porque me dijo, no te metas de papayero, y ya ahora de seguridad, pues me está yendo bien y me siento a gusto, me siento como donde yo te dije. Entonces, también a veces hay que escuchar siempre las mujeres tienen como que algo que ellas sí perciben y el hombre no. Entonces, es hacer equipo con la esposa, con la mamá, con las mujeres hay que hacer equipo y siempre ellas te van a dar tips. Y si lo sigue uno, le va a ir uno bien, le va a ir uno mejor, porque juntas experiencia con lo que te aporta la mujer, entonces ya haces equipo y te va a ir bien. Haga caso, decía John. Mentiras, mentiras, mi capitán. Yo quiero cerrar la idea con la que inicié. La quiero cerrar con algo que me dijo mi hermano que es psicólogo. La vez pasada estuvimos charlando con John sobre el tema. eh, y él dentro de lo que habla es el proceso de transformación. A veces también dicen que eso debe ser un proceso de reinvención, pero oído bien lo que acaba de decir mi capitán. Si usted no es papayero, que si usted no es papayero, pero sí lleva 20 y péguele de años trabajando en este ramo y sabe que hay un proceso dual en el que puede poner en práctica toda esa experiencia, ¿será que es necesario reinventarse? ¿O será que es más bien necesario lograr hacer una transferencia? Tal cual, sí. Entonces, ese cuento de que, no, que es que tenemos que reinventarnos. Y sí, algunos escenarios necesariamente la persona puede que lo
que reinvente, reinicie y tal. Pero en otros escenarios, y aquí está el ejemplo de mi capitán, y ahí está la clave, eh, que excúseme que lo coja mi capitán de ejemplo, pero es que ¿no? están los dos escenarios claros, ¿sí? Está el escenario en el que se reinventó vendiendo papayas, ¿y qué pasó? Pasó algo que en el escenario de él no fue tan exitoso. Puede que a otro veterano sí le suene el negocio. ¿Por qué? Porque de pronto de golpe en su infancia tuvo finca, porque en algunos momentos o algunos familiares manejaban fincas o ese tipo de negocios, y entonces allí hay cierto conocimiento o tiene algunos ayudas clave para tomar decisiones. Pero si usted tiene todo este bagaje de conocimientos, cursos, especializaciones, experiencia manejando personal, tiene clave el panorama, ¿será que es necesario reinventarse? O como acaba de decir John, se me olvidó la palabra que Especializarse. es clave. O sea, es importante tenerlo en cuenta, John. Víctor lo dijo al principio, y todas las historias son diferentes, todas. Esta historia, Víctor, es una historia enriquecedora porque nos está mostrando la potencialización de unas capacidades que lo tienen hoy donde estén. Víctor, si tú nos pudieras regalar o le pudieras regalar a la audiencia 3 consejos prácticos para la vida, para el veterano o para la persona que va a cambiar de trabajo o para la persona que lo echaron también, o sea, 3 consejos prácticos de vida que tú puedas regalarnos en este episodio, Víctor, ¿cuáles serían? Sí, con gusto, John. El primer consejo es que hagan lo que les gusta, por ejemplo, que regresen en el tiempo y de niños qué los hacía felices, de adolescentes, o sea, qué actividad los hacía felices. En el caso muy particular, a mí me hacía muy feliz andar en bicicleta, ir a cascadas, a lugares donde hay mucha vegetación. Y ya ahora de jubilado, como regresé a Manzanillo, de donde soy, estoy regresando a todos esos lugares que de niño y adolescente me hacían feliz, entonces soy muy feliz. Claro, claro. Aquí en Manzanillo está la región naval, entonces tiene un área recreativa, hay alberca, hay gimnasio, donde está la alberca hay árboles. A mí me gusta mucho poner mi hamaca, ponerme a leer en la hamaca, dormir en la hamaca. Como tengo derecho a las instalaciones aún de jubilado, y por ratos voy ahí. Estoy como cuando estuve en el activo, como 15, 20 años viví en las colonias de la Armada, o sea, hay sus propias áreas de la Armada donde hay casas y todo el rollo. Ahí me siento como si todavía estuviera en el activo cuando voy ahí me estoy 2, 3 horas y ya veo los que andan en el activo para arriba y para abajo hasta digo, no los envidio. El primer consejo sería ese, ya de jubilados, hagan lo que de niños les hacía feliz. Si están en su lugar de origen, bueno, si están en otro lugar, como es el caso de John y Samael, que están en otro país, otra, pues también ahí debe haber algo que ustedes hacían en su país que también lo encuentran ahí, hay que hacerlo. En el caso de John, que dice que se levanta temprano y la familia la ve dormida y dormida, pues sí, sí desesperan. Sigue el consejo del que me dio el almirante, ten tu propio espacio y ahí mantente tu propio espacio. Ya si ya no ves a tu familia durmiendo, pues ya no te va a causar ese problemita, ¿no? Esa es Entonces una es lo que te puedo solución decir. sabia. Sí, ten un espacio para ti y habitúalo a cómo era tu oficina o tu lugar de trabajo en el activo lo más que se pueda. No sé si tenías una cafetera o tenías tu uniforme, pues pon tu uniforme, cosas que te traigan bonitos recuerdos. Siempre en la vida hay bonitos recuerdos y hay otros recuerdos no agradables, entonces traigan a su mente los recuerdos agradables y bonitos y revívanlos, ¿no? Pongan algo que les hacía feliz. Un segundo consejo es la felicidad no es el dinero, pero sí es necesario por lo menos tener lo básico para lo elemental, ¿no? Para lo que es la alimentación, pagar los servicios generales. Ya cuando uno logra tener en lo económico lo básico, un consejo es que la felicidad está con los seres queridos, con las familias. Y pues ya ahora con el celular y las videollamadas, pues ya buscar un acercamiento con quienes hay empatía de amigos, de familias, pues estar en comunicación. Ese sería mi segundo consejo. El dinero pues no lo es todo, pero sí, sí es muy necesario. Y ahorita ya tengo tranquilidad financiera, mi esposa era la que se estresaba más, porque cuando me fui de retiro, pues mi sueldo cayó como un 40%, 30, 40% cayó. Entonces ya ahorita ya recuperé ese 30, 40% y todavía lo aumenté como un 100% más. Entonces
pues ya mi esposa ya hasta se siente bien porque pues ya ella le presionaba lo económico, ya está a gusto, ¿no? Ya está gastando dinero otra vez como antes, ya está un poco más, entonces ya está relajada. Y si está relajada, usted está tranquilo. Y yo estoy tranquilo, también me deja hacer lo que yo quiero acá, ya no, así es. Entonces, y ya el tercer y último consejo es de que si están jóvenes, se sienten con energía, se sienten chavos, pues sí, buscar un trabajo para que sea como terapia ocupacional y también para obtener ingresos, para socializar. Yo al principio cuando me jubilé, aquí hay un grupo de retirados, yo soy el retirado más joven, la mayoría de aquí ya andan los 90 y tantos años, 80 y tantos, 70 y tantos. Entonces yo soy de los más jóvenes. Y al principio como que no iba y ya después me decían, ven a los desayunos. Y empecé a ir y vi que es saludable psicoemocionalmente. Es Qué muy, bacano. muy, muy, es muy sano. De hecho ya voy por eso y ya disfruto ir con ellos y ahí convivimos un poco. Entonces sí, siempre bueno, lo social siempre también ayuda a lo mental, a lo emocional. Hay un tema que quisiera preguntarle ahí, qué pena lo interrumpo, mi capitán. Sí, Samuel. Todavía y ahí se hablan con el respeto que había cuando estaban en el escenario activo, todavía allí hay esa camaradería o ese respeto ante los diferentes grados, o ya están ustedes muy tranquilos sin ponerle tanto Sí, cuidado sí, al tema. sigue, en mi caso particular, y casi predomina entre ellos también, sí sigue el respeto, porque como que ya lo llevas tatuado en la sangre, ¿no? El respeto al superior, porque desde la escuela naval, como es formativo, todo eso le van creando un respeto al superior por el rango y por la edad. Entonces sí, pero sí es un poco más relajado, es un poco más relajado, pero sí hay ese respeto. Y con los compañeros, ¿cómo es el tema ahora de veteranos? Nada más sabemos tres jubilados, dos se mantienen completamente aislados. Hay un chat de la generación y pues yo les empiezo a tirar que me la llevo bien, ¿no? En la hamaca, mi copita de vino acá y como que ya ellos ya les sentí un poco de celo, dicen, no, yo todavía no me quiero jubilar, entonces todavía no me hables de eso. Entonces como que sí me pusieron un frenito, le digo, bueno, pues si no quieren saber, ya otro le dice, no, miren, ya nos quedan como 8 años, 10 años en el activo, entonces ya estamos por irnos. Entonces hay como que cuestiones encontradas. Y es como dice John, en el activo no piensa uno y qué va a pasar cuando ya me vaya de retiro, ¿no? Entonces el que me dijo eso por el grupo y me lo dijo de buena manera porque llegamos a primer año y coincidimos en el mismo dormitorio, le llaman chalets y había 6 camas, entonces él y yo éramos los potrillos de ese lugar. Y me dice, no, pues qué bueno que te está yendo bien, que esto, que aquello, que pusiste papaya, que aquí, porque les platico toda mi vida. Dice, pero yo ahorita todavía yo no pienso poner papaya, ni empresa de seguridad, ni contratar sus servicios. O sea, no me hables todavía de eso. Yo estoy bien así. Pues le digo, no, está bien, ya no voy a hablarles de eso, ¿no? Entonces están en la frecuencia del activo todavía. Y sí los entiendo. En la burbuja. No, sí, 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 en la burbuja. Y ya como último consejo, lo que les puedo decir dentro pues para mí todo fue maravilloso cuando estuve en el activo, pero algo muy valioso en el activo que hoy en día agradezco y voy a agradecer hasta mi último día de mi vida es que cuando entré de estudiante aprendí a dominar a mi mente. O sea, antes yo lo veo en mis hijos y en mi esposa, luego como que la mente les gana y los domina. Entonces yo siempre digo, no, domina tu mente, o sea, controla tus pensamientos. O si traes un pensamiento que no es positivo, o nomás lo traes en la cabeza y no es agradable, neutralízalo. Entonces, yo, por ejemplo, ¿yo qué hago cuando me entra un pensamiento que no me hace feliz o un recuerdo desagradable, cualquier cosa? Yo cierro los ojos y los abro y ahí lo borro. ¿Por qué? Porque yo no le doy entrada. Yo podría decirles que yo controlo a mi mente, no mi mente me controla a mí. Y si yo percibo un pensamiento negativo o algo, pues ahí si yo lo quiero neutralizar o cerrar, lo bloqueo. Otra cosa que también todos en la vida, en lo cotidiano, agarramos presión, agarramos estrés, aún de jubilados, en el activo de jubilados.
mis hijos, mi hijo que ahorita tiene 14 años, a su edad vive su estrés, que la escuela, que el bullying, esto. Mi hija igual, de mi esposa. La presión del estrés es una condición propia del ser humano, no es exclusiva para los adultos, para los adolescentes, los jóvenes, todos vivimos estrés. Entonces, aquí la clave es ese estrés, aprender a canalizarlo. A lo largo del día adquiere uno estrés, puede ser estrés económico, estrés porque un familiar está enfermo, estrés porque tu hijo no va bien en la escuela, estrés porque ya discutiste con la esposa, con la hermana, con la mamá. Entonces, ¿cómo canalizar ese estrés? Yo, por ejemplo, yo también cuando acumulo estrés, en mi caso del trabajo, de la familia, yo me voy a la playa eh, y depende del nivel de estrés. Si está relax, pues ya me voy o muy temprano o ya en la tarde que bajó el sol. Si traigo más estrés, me voy cuando está el sol más caliente y ahí camino descalzo. Entonces, entre lo caliente, sacudo todo el estrés, ¿no? Como que me Quema, lo lo lavo y quema. me meto a ajá, lo quemo. Entonces, sí es importante cada quien donde se encuentre, que sepa cómo canalizar el estrés. Yo doy una analogía, el ser humano es como una olla de presión, de si ustedes van a la cocina de la mamá, de la abuela, por lo menos acá en México ya casi no hay, pero hay unas ollas que tienen una especie de valvulita en la tapa. Sí, Por sí. eso que cuando el agua, tú, o una para hacer café, ¿no? Una cafetera, que le abres a la válvula y por ahí libera la presión. Entonces el ser humano somos iguales, adquirimos presión, adquirimos estrés y ese estrés nos presiona. Entonces tiene uno que saber cómo liberarlo. Cada quien tiene que encontrar a saber cuándo tienes estrés y cómo liberar ese estrés. Yo me imagino, si le pregunto a John cómo liberas estrés, pues de alguna manera él me va a decir, no, pues yo lo hago de esta manera y tú igual, Samael, ¿no? O cualquier persona. Y que no ha encontrado cómo liberarlo, sí tiene que analizar cómo liberar esa presión de estrés. Y yo ahorita lo que estoy trabajando con mis hijos, estoy metiendo mentalidad militar, que es una mentalidad muy buena, muy fuerte, y ahí los voy llevando, ¿no? Más o menos a lo que creo que es lo más correcto. Y van bien. Genial, Excelente. genial, genial. Yo creo que son tres consejos muy, muy, muy valiosos y darte las gracias, Víctor, porque es que ocasionalmente uno se quiere separar de algunas cosas que son esenciales y son real y continúan siendo prácticas de pronto un poco en lo que decía Samael, ¿no? Detrás de esa corriente de reinvéntate, reinvéntate, reinvéntate y no necesariamente hay que estar reinventándose, hay que adaptarse, hay que potencializar, o sea, no te puedes quedar en un cuadrado viviendo, ¿no? Ah, Y dijo Víctor algo importante. El estrés es para el que esté vivo, punto. O sea, el estrés es para el que esté vivo. Así de sencillo. Entonces, eso es importante. Víctor, de toda esta charla, de toda esta historia, ¿qué libro tú puedes recomendarle a los veteranos para, como literatura que enriquezca sus conocimientos? Y cuando te pones así como un poquito como down, como no triste, pensativo y que quieras recargarte como con una canción, ¿cuál es la canción que te recarga a ti como de energía? claro que sí, John. El libro que recomiendo es Las 48 leyes del poder. Da muchos tips Muy bueno. ancestrales, muy buenos, muy sabios. Y la canción es de A Kilómetros de Sin Bandera, es la canción que elegí junto con mi esposa cuando nos casamos. Entonces, esa es la canción. Ok, o sea, esa canción te trae ese bonito recuerdo de cuando te casaste. Pues nada, Samael, ¿qué crees tú? ¿Qué reflexión nos deja este capítulo? A ver, Sama, ¿cómo reflexionas tú este capítulo? Nosotros hemos, a lo largo del capítulo, hemos ido sacando conclusiones parciales y las hemos ido discutiendo. em, em, y digamos lo que no encuentro muchas diferencias, dadas las proporciones del, del servicio que prestó mi capitán en otro país que es México, bajo una fuerza naval que en México es el fuerte de ese país, ¿no? Eso nos quedó pendiente de tratarlo. En Colombia, la fortaleza de las fuerzas militares está descansando sobre el ejército de Colombia. En México, la fortaleza del aparato de defensa del país descansa eso sobre la armada del país, ¿sí? Digamos que la vida que vivió, la vida militar de mi capitán Víctor versus la vida militar y ahora la veteranía de nuestros compañeros y de nosotros mismos en Colombia, encontramos que hay unas similitudes completas. Vimos en unos escenarios que están sintonizados en las diversas situaciones que se nos presentan. Yo creo que la mejor conclusión
que podemos sacar del capítulo de mi capitán está centrada en las tres recomendaciones que él da. Y esas tres recomendaciones que él da para nosotros los veteranos, básicamente lo que nos lleva es a comprender algo que es difícil de entender, pero realmente ponerlo en la práctica es fácil y es buscar ser feliz. O sea, no sé cómo lograrlo traducir, porque cuando mi capitán dice, recuerden cuando eran niños lo que les gustaba hacer, háganlo ahora, que tienen el tiempo porque son veteranos. ¿Recuerdan cuando hacían tal cosa que les gustaba? Pónganlo en práctica ahora. Sí, el dinero es importante. Nadie ha dicho que no es importante. Y la realidad es que se necesita. Lo importante es que si tienen con qué cubrir esas, esas necesidades básicas, además, digamos lo que es un orgullo, un beneficio y tal, pero ya no es lo que usted o lo que la sociedad le quiere decir de qué es el valor del dinero. Para el veterano, yo creo que estamos claros de que hay otras felicidades y el dinero no es la prioridad de estas felicidades. La felicidad en este nuevo plano realmente se encuentra en otros escenarios. Que sí, que hay gente que sigue luchando por ganar nuevos puestos, por ganar más ascensos, por tener más amigos poderosos, por mil cosas. Pero cuando usted ha vivido al servicio de un país, portando un uniforme y llevando al límite su exigencia, en este nuevo escenario ya la película como ser humano cambia y el gusto y el amor por las cosas que son a veces muy sencillas es el que realmente lo llena como ser humano. De hecho, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento? Estamos aportando el activo más importante que tiene el siglo XXI. El 2025, el activo más importante es el tiempo. Estamos aportando nuestro tiempo de forma voluntaria y altruista para que otros veteranos escuchen a un gran capitán de la Fuerza Naval de México, a un veterano grandísimo como lo ha sido John, con una cantidad de conocimientos, de estudios, y a Samael que está aquí hablando, que le estamos dando unas cápsulas de información, de recomendaciones o simplemente contando historias y ya las personas van sacando de allí, hilando lo que les pueda servir. Básicamente sería mi conclusión del capítulo, del episodio de hoy. ¿Y qué episodio? Nuestro primer invitado internacional, mi capitán Víctor, agradezco. Yo sí quiero agradecerte infinitamente por todo tu conocimiento, por tu experiencia, por compartir eso que no es tan fácil compartirlo, la verdad. No es tan fácil compartirlo con las personas que vive uno bajo el mismo techo ocasionalmente. Ahora imagínate a otro país en internet. Agradecerte. Más que conclusión, quedo con un punto que me digamos que tocó mucho en este caso, en esta historia, porque al final cada episodio particularmente me ayuda a moverme en mi proceso de veteranía también, ¿no? Y a todos, o sea, lo tomo y me voy moviendo. Pero me gustó mucho, inclusive lo tengo aquí en el segundo plano dándole vuelta, seguramente mañana me toca coger una agenda y rayar y para poder sacarlo de mi mente y es, ¿qué le hacía feliz a usted cuando era pequeño? ¿Qué le hacía feliz? A veces se te olvida, o sea, las cotidianidades de hoy, el servicio, la luz, el celular, la tarjeta de crédito, no sé qué, el trabajo, vaya, corra, venga, tan, la temperatura, venga, ¿y qué lo hacía feliz a usted cuando era niño? Cuando usted logre identificar eso, pues habrá que ir a perseguir esos momentos de felicidad, porque la felicidad no es, o sea, la felicidad no es un estado en el que siempre puedas estar, porque si no sería aburridor también. O sea, si no, o sea, si siempre estás feliz, como que, ¿qué haces? Hay momentos de felicidad que tienes que buscar. Entonces, cuando los identifiques, empezar a buscar esos momentos de felicidad. Te agradezco mucho porque eso particularmente me llegó mucho. Creo que voy a hacer ese ejercicio porque hay que buscarlos, hay que buscar esos momentos de felicidad. Entonces, agradecerte mucho, Víctor. No sé si quieras mandar un mensaje final a los veteranos de Colombia, a los veteranos de México, dar mucha gratitud para ti. Ojalá a través tuyo podamos también invitar más veteranos de México a que cuenten otras historias, a que nos den otra perspectiva de la veteranía, de cómo fue ser veterano hace 40 años a los veteranos que están llegando hoy día, Víctor. Muchas gracias. Sí, John, pues agradecerles también a ustedes, a ti, John, Samael, por la oportunidad. Agradecerles a ambos, a Joana, que fue fue el enlace. Y pues
concluimos en lo mismo, en buscar lo que les hace feliz de niños. Y si recuerdan, cuando es uno niño, el dinero ni lo traen ni pasa por la mente de un niño. Entonces hacer felices no se requiere dinero. De niño, pues no le tiene un amor a lo material, ni siquiera sabe uno qué es eso, porque los padres se cargan esa responsabilidad, que es la que ya estamos cargando nosotros, ¿no? Hoy en día que ya somos adultos. Entonces regresar a lo que les hace feliz no les va a causar nada de gasto económico ni nada por el estilo. Es lo que les podría decir, mi estimado John. No, muchísimas gracias, Víctor. Increíble definitivamente ver las similitudes de la veteranía, las similitudes entre historias. Estoy seguro que acá en Colombia vamos a identificarnos un montón. A Samael, a mi gran amigo Samael, a Víctor, darle las gracias por acompañarnos en este episodio de la segunda temporada. A la audiencia, recordarles que estamos en YouTube, Spotify, Instagram. Dejen sus comentarios, compartan estos videos para que lleguen a más veteranos, no solo veteranos, a cualquier persona que pueda extraer estos consejos que está dando Víctor. No importa qué profesión tenga la persona, fijo fue niño, fijo fue niño. Y fijo había algo que lo hacía feliz. O sea, de eso sí estamos claros. Entonces, hoy, pleno siglo XXI, que este episodio le pueda ayudar y le pueda mandar ese mensaje a esa persona que le esté diciendo, oye, ¿sabes qué? ¿Y por qué no te detienes un momento? Haces tu lista de lo que te hacía feliz cuando eras niño y ponte en marcha a buscar una sola cosa de las que te haya hecho feliz. Entonces, Víctor, muchas gracias, a Samael, muchas gracias, a la audiencia, desearles un feliz día sin importar el día que sea y nos veremos en un próximo episodio. Chao amigos. Chao Víctor, chao Sama, cuídate. Gracias capitán, gracias John, por aquí siempre Gracias, atentos. Sama.